Gracias por seguir con nosotros. Está en Enfoque Matinal en la entrevista central el señor Marcos Genaro Cros Sánchez, diputado de Ultramar y presidente del PLD en Europa, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ustedes. Coyuntura, se ha quedado aquí, en una coyuntura particular. ¿Cuáles son las funciones de un diputado de Ultramar? ¿Qué hace un diputado fuera del país y en qué manera influye en las decisiones que se tomen desde el punto de vista de la economía, del intercambio comercial? El diputado generalmente lo que hace es representar una parte de la población y hay 2 millones de dominicanos en el exterior. La Constitución de 2010 acuñó esa representación de 2 millones que aportan el 7.7% en el 14% del Producto Interno Bruto. Las funciones son las mismas funciones de un diputado del país, solamente que en vez de representar una provincia X, representa a los dominicanos que estamos en el exterior. No hay senadores porque se entendió que el senador representa un territorio del país y el conjunto de la población de esa provincia, mientras que un diputado representa una proporción de los votantes o electores de la provincia. ¿Pero disfruta el mismo salario, las mismas condiciones de un dominicano que trabaja y que vive en República Dominicana? Lo mismo, los mismos elementos de un diputado nacional o tiene un diputado del exterior. Salvo los pasajes, que entiendo que no los pagan cuando viajamos, cada 45 días, cada 30 días, cada 2 meses, depende el móvil del diputado. Por ejemplo, yo no puedo viajar mensual porque es un viaje muy largo. Y cuando hago un viaje tengo que hacer un recorrido por el territorio que represento, que son 7 países donde hay dominicanos registrados para ejercer el derecho al voto. Es el mundo entero lo nuestro. Europa entero, más África y Asia. Todo lo que no es América me corresponde a mí, pero vamos a representar solamente donde hay dominicanos que ejercen el voto. Entonces vendría teniendo una oficina en cada sección diplomática de la República Dominicana en esos países. En no existe, esto está en prueba, esto es un proceso en prueba que la Constitución lo avaló en el 2010, que se ejecutó en el 12, pero no existe oficina en ninguna parte. Nos reunimos en hoteles, nos reunimos en casa de compañeros, nos reunimos en locales del partido donde están abiertos, pero no hay una oficina para el diputado de Ultramar. De acuerdo. Yo quisiera traer el tema que ha estado sobre el tapete en estos últimos días. Yo sé que hay muchos otros que están pendientes en el Congreso Nacional, pero vamos a hablar ahora sobre el tema de la reelección presidencial. Usted está opuesto a la reelección presidencial. Quisiera saber cuál es el sentir de los diputados ahora que se conoció, por lo menos en primera lectura en el Senado de la República, ya el conocimiento de la reforma, y se entiende que mañana, cuando se vuelvan a reunir, pase sin ningún tipo de problema esta ley que convoca a la Asamblea Nacional Revisora. ¿Cuál es el sentir en la Cámara de Diputados? Los diputados que nos oponemos a la modificación de la Constitución no es a la reelección. Ojalá la Constitución lo permitiera. Sería un buen candidato el compañero Danilo Medina. Nos oponemos a la modificación atropellante que el gobierno del presidente Danilo Medina quiere imponer vía el comité político, de una parte del comité político al país. De la mayoría del comité político. Sí, una parte, porque todos son 35, y una parte se opuso, minoría o mayoría. Un organismo del partido o un órgano del partido, del comité central, que generalmente tomaba sus decisiones por consenso. Y es posible que en algún momento no haya habido consenso, pero no ha salido la diferencia afuera. Esta vez, como se manejó un comité político elegido de una manera irregular en el comité central, ustedes saben muy bien que algunos compañeros fueron afectados de la circunscripción 3, y eso fue en el país entero, pero ellos fueron los que tuvieron la valentía de llevar el caso al Tribunal Superior Electoral, cuyo tribunal decidió anular las elecciones en esa circunscripción donde hay 10 compañeros que iban a subir al comité central, y el comité político de manera salomónica decidió que los 10 que estaban fuera entraban y los 10 que habían salido se quedaban. Igualmente en Estados Unidos se verificó un caso de 2 compañeros que empataron en las elecciones, no hubo una diferencia, se rifó inclusive quién era, pero después también salomónicamente se dejaron los 2. Entonces es un comité central que no se manejó con un criterio institucional, y que ese mismo comité central es quien aumenta la matrícula del comité político. Pero bueno, ese es el comité político que tenemos y hay que respetarlo. O sea que es ilegítimo ese comité político. No vamos a decir que sea ilegítimo, porque legitimizamos el comité central. Claro. Y el comité central es quien
lo elige. Lo que sí es que no fue un congreso realmente institucional, respetuoso de las bases del partido, porque hubo un manejo en el conteo de los votos, en la fórmula de elegir a los miembros del comité central, diputado, y eso trae como consecuencia un comité político que ha terminado con un impasse a nivel nacional, que con una modificación para querer hacer mantener al presidente Danilo en el poder más allá de 2016. Pero el PLD como partido está totalmente distorsionado, o está distorsionando todos sus principios. En algunos casos es posible que se vea así en la población. Que se vea. Pero yo creo que hay que retomar, volver a voz. Hay que volver a voz. Nos oponemos a la modificación de la Constitución. Ustedes escucharon el discurso del presidente Fernández como presidente del partido, que se opuso a la modificación tal cual la ha sometido la comisión designada por el comité político. No estamos opuestos tangencialmente a la modificación de la Constitución, siempre y cuando esta se haga de una manera integral y que podamos blindar la Constitución para futuros casos, para impedir que otros presidentes puedan accionar de la misma manera y querer perpetuarse en el poder. Hay cosas como las que se expresaron en el discurso del presidente Leonel Fernández que deben revisarse. No es posible que se esté discutiendo si la ley que convoca a la Asamblea Revisora es orgánica o no es orgánica. No es posible que se intente manipular a los diputados y senadores para pasar la reforma constitucional. ¿Ustedes vieron lo que pasó ayer? Gente firme, que nadie dudaba de ellos, que se pondrían a la modificación de la Constitución, a aprobar la ley que convoca a la Asamblea Revisora. Ayer aparecen votando en contra de la línea que han mantenido desde el principio. Gente que le juraron lealtad al presidente en Asamblea donde yo he estado. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se impone el Estado. Se impone el Estado. Es posible, yo no voy a decir que le hayan ofertado dinero, porque no puedo dudar del honor de esos senadores, pero también hay cosas del Estado que llegan más allá de lo que uno puede ver. Por ejemplo, en el caso de Barahona, un ministro aspira a ser senador, lo más seguro es que retiren al ministro de aspirar a la candidatura para que se mantenga el compañero Di Mateo, y no le han dado dinero ni le han comprado, pero le facilitan las cosas y con eso se garantiza. Si se daba lo contrario, no tenía ninguna posibilidad el compañero Mateo de mantenerse en la función. El compañero de La Vega, Euclides Sánchez, acaban de retirar ya al aspirante Alvarado, el doctor Alvarado, de la candidatura. Pues eso son formas de manipular, formas de comprar, formas de darle apoyo a ciertos legisladores para que cambien una posición que debería haber sido por convicción y que no es por convicción, es por un asunto personal. Ahora, yo le voy a decir a ustedes lo siguiente: la Cámara de Diputados van a tener que emplearse a fondo, van a tener que haber más Robert de la Cruz mirando, porque somos 190, y hay 46 fieles, leales, y ayer se sumó uno más. Elías Cerulle se sumó y le dijo al presidente: cuente conmigo, que en esta batalla estoy a su lado. Okay. Entonces yo creo que realmente lo de la ley de convocatoria para mí sigue siendo orgánica, o mejor dicho, una ley especial, porque en el artículo 269 de la Constitución dice que para presentarla al Congreso debe apoyarla un tercio de la matrícula de los senadores o de los diputados. Sin embargo, una ley ordinaria no es así. Una ley ordinaria es un diputado o un senador. Eso no es exactamente así. Bueno, aquí dice en la Constitución, en ese mismo artículo que usted informa, que podrá ser, sí, presentada con el apoyo del Congreso Nacional, con la tercera parte de los miembros de una Cámara u otra, o si es sometida por el Poder Ejecutivo, que fue lo que pasó en esta ocasión. No, y en el artículo no la sometió el Poder Ejecutivo. Lo sometió a través, del Senado de la República. Un conjunto de senadores, 13 en total. No dice enviada por el Poder Ejecutivo. La sometieron 13 senadores. Eso es otra cosa. Sí. No dice que fue enviada por el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo entregó al Senado de la República el proyecto. No, tampoco fue así.
el comité político elige una comisión encabezada por nuestro secretario general y senador del Distrito Nacional para redactar un borrador de proyecto. Lo presenta al compañero presidente Danilo Medina, al compañero presidente Leonel Fernández, a los diputados y a los senadores en asambleas de los bloques, y después lo someten ellos, firmándolo los 13 senadores, para hacer más de un tercio. Pues ahí sí se necesita la tercera parte. Entonces, si 13 senadores son 11, si 11 senadores presentan el proyecto, ¿cómo es posible que de 17 que hacen quórum de mitad más uno en el Senado, no le pueden aprobarla como ley? Eso no es posible. Lo que pasa es que es un análisis analógico que hay que analizar la Constitución, porque no está tácitamente expreso en la Constitución de la República. Ok, diputado, usted ha dicho muchas cosas que no son fáciles. Por ejemplo, que hubo duda con respecto a la votación del Congreso Jorge Botello. En ese Congreso Jorge Botello, en el cual el sector que representa el presidente Danilo Medina ocupó una mayoría significativa para poder conseguir mayor nivel de presencia en el comité político. Y eso da una ganancia, una ventaja relativa con respecto a cómo ha ido disminuyendo la influencia del presidente Fernández en el PLD. Eso fue planificado tácitamente. Pero no se interpuso ningún recurso de objeción, ninguna instancia a los tribunales correspondientes para que eso se revisara. No se conoce de nadie que se quejara. Sí, claro que sí. ¿Quién se quejó? Claro que sí. Le dije al principio que la circunscripción número 3 es un conjunto de aspirantes al CC que ganaron las elecciones y que fueron manipuladas, sometieron un recurso de amparo al Tribunal Superior Electoral, el cual dio ganancia de causa a los compañeros que sometieron el expediente. El comité político y el PLD perdieron el juicio en el Tribunal Superior Electoral. ¿De qué manera influyó la presidencia en esa decisión de voto en el Congreso? ¿La presidencia de qué? ¿Del partido del gobierno? ¿De la República o el gobierno presidente? Bueno, el gobierno entero se metió en eso. ¿De qué manera? O sea, influyendo, comprando compañeros, dándoles dádivas, pues entonces, nombrando cientos de dirigentes a nivel nacional. Que concluir que, como dijo el señor Franklin Almeida, el país antes se dividía entre corruptos y dominicanos. Ahora entonces ya somos iguales todos. Corruptos y PLDistas. Entre PLDistas y corruptos. Ya somos iguales todos. Hay gente que se vende, no solamente que se compra, hay gente que se vende en el PLD. Se abusa de la necesidad del pueblo dominicano. Entonces hay funcionarios que tienen el poder en la mano, que tienen la posibilidad en la mano, y con esa posibilidad trabajan con la miseria y la pobreza de los dominicanos. El PLD es un partido que tiene 2.7 millones de miembros organizados o enlistados en el padrón del partido, y de esos 2.7 millones, el 60% nunca ha sabido lo que es gobierno, a nivel de gozar de una posición en el gobierno. Y tiene que saberlo tampoco. Entonces, exactamente, porque no todo el pueblo debe ir al gobierno, es administrar que se va. Exacto. Pero lo lamentable es que cuando va el proceso como ese, se apabulla. ¿Tú crees que pueden nombrar 112 personas en una provincia de un solo ministerio para favorecer a un candidato? ¿Usted sabía que Dionis Sánchez, cuando era diputado, se vendió a Hipólito para que Hipólito consiguiera una mayoría? Eso fue en el 2002. ¿Usted sabe que eso pasó? Sí, y eran 11. Y es senador del PLD, y sí. Eso no interpuso ninguna querella, ninguna demanda en ninguna instancia disciplinaria del partido. Hay que reconocer que el partido ha ido perdiendo su credibilidad en cuanto al manejo institucional que Bosch le selló al Partido de la Liberación Dominicana. Señor, la apertura del partido en el 6º Congreso en el 2001 entró a todo mundo sin control de los famosos círculos de estudios y ha cambiado muy sustancialmente la calidad de la membresía del partido. Por eso el 8º Congreso ha querido retomar la formación política para que los que aspiren a dirigentes medios o a cargos electivos tengan que tener unos niveles de educación, de formación, a ver si recuperamos parte de lo que nos legó Juan Bosch cuando organizó este partido. Lo que hemos estado viendo, sobre todo a partir de, bueno, ya desde el encuentro de abril, y luego se reconfirma con la situación o el discurso del expresidente Leonel Fernández y presidente del PLD, es que pareciera como que no hay respeto al comité político. Esa situación, ¿qué puede provocar a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana? Sobre todo cuando estamos en un año preelectoral. Yo quisiera que me contestara, debemos ir a una pequeña pausa para que volvamos sobre ese tema. Ya regresamos.